José Antonio Kast cerró su viaje por Ecuador, una gira, la verdad, breve, pero de todas maneras bastante cundidora, si cabe la palabra, donde abordó con el presidente de ese país, Daniel Noboa, la idea de establecer un corredor humanitario a Venezuela. Él había llegado la madrugada del martes a Quito en su segundo viaje internacional, tuvo reuniones con el mandatario de ese país, con empresarios también ecuatorianos, en una agenda que estuvo marcada por las conversaciones en torno a la crisis migratoria. Y esto, sin duda, se convierte en un episodio de mucha relevancia, porque a partir de lo que logró conversar José Antonio Kast para hablar de seguridad y migración, abordó la idea del corredor humanitario hacia Venezuela. Y la verdad es que hace varias semanas, antes de la elección, de hecho antes de la elección de primera vuelta, o sea, hace más de un mes, aquí mismo, en este mismo momento editorial que tenemos en el Ahora es Cuando, comentamos la impresionante incapacidad de algunos sectores, y esto incluye, quiero decir, también algunos medios de comunicación, de haber leído con una capacidad de retención, así lo digo, las propuestas del candidato Kast cuando él hablaba del corredor humanitario, que todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos desde la izquierda lo cuestionaban diciendo que no tenía ninguna propuesta concreta y específica respecto de qué hacer con los migrantes y cómo iba a sacar los 330.000 migrantes irregulares que existen en nuestro país. Yo sé que son mucho más los migrantes, pero estamos hablando de los que no han regularizado su situación, no están en proceso de regularización, no se encuentran ya con los papeles al día. Y sin embargo, la idea del corredor humanitario ya estaba plasmada, el candidato lo había explicado y sin embargo como que se instaló la idea de que el candidato no tenía ninguna propuesta concreta respecto de cómo sacar a los migrantes. Y esa idea del corredor aquí la explicamos, dijimos cómo más o menos iba a funcionar, y no porque a uno el candidato se lo haya filtrado, se lo haya explicado a alguien del comando, sino porque simplemente había que leer un poquitito el programa de gobierno del candidato y las propuestas que había formulado en este sentido. Digo esto solo porque ayer un par de personas decían, aquí ya está como la improvisación respecto del corredor humanitario. No, el corredor humanitario hace rato que estaba en la campaña de José Antonio Kast como una propuesta, que básicamente, si un migrante venezolano, por poner un ejemplo, no ingresó, se fue de Venezuela, pasó por Colombia, de Colombia pasó por Brasil, de Brasil a Perú, Perú a Chile, lo que hay que establecer es un corredor para que en el fondo pueda volver. Y el corredor implica en la práctica acordar con los otros países que no cierren la frontera y que se establezca por dónde se va a devolver, y no es caminando, evidentemente, sino que, por ejemplo, a través de buses, y que ese venezolano, que hoy día podría querer volver a Venezuela, porque además lo que ha planteado José Antonio Kast es que inmigrante irregular que se detecte en Chile no va a poder volver a entrar a nuestro país una vez que sea expulsado, por lo tanto le conviene más salir y tratar de entrar por la vía formal, legal, o por la puerta y con los papeles correspondientes. La idea de que ese venezolano se vaya y pase por Perú para luego llegar a así, y haga todo el recorrido que le hemos explicado, Brasil, Colombia, hasta llegar a Venezuela, esto, por poner un ejemplo, requiere de la anuencia de todos los países que acabo de mencionar. Y por supuesto de varios otros más, ¿no? Que van a formar parte también, porque no solamente tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos haitianos, tenemos peruanos, tenemos bolivianos, en nuestro país tenemos un porcentaje pequeño, pero también tenemos argentinos, etcétera, etcétera. Así que lo que José Antonio Kast está intentando conseguir es precisamente llegar a un acuerdo para establecer ese corredor humanitario y que los países no cierren esa ruta, no le pongan trabas, que si ven entrar a un venezolano a su territorio no le pongan dificultades para poder ingresar y que más bien le hagan el acompañamiento, lo que se llama la reconducción. La migración permanente hacia las naciones o los países de la OCDE ha sido bastante alta. De hecho, uno mira los datos del año pasado y los que hay disponibles de este año, son cifras que todavía no están consolidadas porque faltan algunos datos por administrar, tabular y por lo tanto cotejar. Pero si uno mira en los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, hay 6,2 millones de personas que se cambiaron permanentemente de país en 2024. Y esta cifra, que forma parte del informe de Perspectivas Migratorias 2025, que se conoció ayer, mostró una disminución del 4% después de 3 años de un crecimiento que venía siendo bastante representativo. Y si viene un cambio de tendencia, siguen siendo números altos que obedecen a varias motivaciones. Migración principalmente con el objetivo de reunificación familiar, aumento de traslados en búsqueda de asilo, bajaron las migraciones permanentes por motivos laborales y se pensaba que esto iba a tener un impacto y sin embargo no lo ha tenido. José Antonio Kast tomó el control
protagónico de la agenda. No es que los medios hayan desechado, digamos, otros temas. Es que está en control de la agenda porque lo vemos en estos viajes. Anteayer ya enumeramos la cantidad de reuniones que tuvo con distintas autoridades, Fiscal Nacional, Presidenta del Banco Central, Contralora General de la República, la expresidenta Michelle Bachelet, etcétera, etcétera. Ahí está. Y tal cual como lo habíamos dicho hace algunas semanas, no porque fuéramos pitonizos ni capaz, ni proyectando, digamos, algo muy difícil de prever, el teléfono en la moneda iba a dejar de sonar, pues. El presidente de la República empieza a vivir ya el síndrome del pato cojo y por lo tanto a experimentar lo que significa que entró en el ocaso, en los descuentos de su periodo presidencial. Va a tener un grado protagónico Gabriel Boric en las siguientes semanas, probablemente 5 o 6 de enero, cuando presente el proyecto para la negociación multinivel o negociación ramal de los sindicatos, que ya está empezando a generar una cierta urticaria en algunos sectores, a pesar de que el proyecto en estricto rigor no se conoce, pero que al mismo tiempo además pareciera ser un saludo a la bandera, porque las posibilidades de que sea aprobado en enero va a ser muy, muy difícil, porque entre el proyecto en enero, febrero los parlamentarios se dan de vacaciones y en marzo, digamos, los primeros días son básicamente perdidos. Es solamente para clavar la estaca, de hacer el statement, digamos, marcar presencia respecto de un proyecto que se le había prometido a los sindicatos. Y después de las negociaciones del reajuste del sector público, con esta, digamos, controversia en torno a las normas de amarre, que hace muy difícil sacar a funcionarios a contrata, si es que se llega a aprobar esa norma en el Congreso, aunque yo dificulto que finalmente vaya a ver la luz, pero bueno, la verdad es que ya la disputa no es entre el gobierno y la derecha. La disputa es entre el gobierno y sus propios partidos políticos. No solamente por lo que dijo el día lunes la presidenta del PS, senadora Paulina Bodanovich, sino que José Toro, del PPD, bueno, independiente pero pro PPD, que también está absolutamente en contra de una iniciativa que ya ahora tiene nuevo nombre, la ley del pituto, así la han puesto, ¿no? No es solamente la norma de amarre. Ayer hubo un informe que se entregó y que muestra que casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno es a contrata. Es bien impactante eso, o sea, el 70%. Y ustedes pueden entender lo que podría llegar a significar, que los funcionarios públicos a contrata no pueden ser removidos y que por lo tanto el siguiente presidente tenga que traer más funcionarios públicos para que le hagan la pega o le sean leales, y así nos vamos acumulando de una gran cantidad de funcionarios públicos sin posibilidad alguna de removerlo. Una discusión que se va a retomar la próxima semana, vamos a ver sin embargo cómo termina, pero esta ley se está desfondando en el oficialismo y su falta de apoyo probablemente hace pensar que muy, muy probablemente en el Congreso se va a rechazar.